Episodio 1. ¿Por qué me fui de Colombia? Bienvenidos a Hablemos de Sueños, un espacio para hablar desde el corazón, sin prejuicios, para acompañarnos y seguir soñando. Soy Franci, una atrevida por la vida, y me alegra que estés escuchando. Muchas gracias por sumarte. Me emociona muchísimo grabar este primer episodio. Les confieso que esta idea lleva más de 2 años rondando en mi cabeza y también muchas preguntas. ¿Cómo empezar el podcast? ¿Con entrevistas? ¿Con una historia escrita? ¿O por qué no contar primero mi propia historia? ¿Por qué un podcast y no reels en redes sociales? Y bueno, pues básicamente porque yo soy una mujer de muchas palabras, así que aquí estamos. Así que decidí que el primer episodio sería abrir mi corazón y compartirles mi historia. Luego vendrán los invitados, las recomendaciones, las herramientas que compartiré al final de cada episodio, porque estoy convencida de que un podcast es una herramienta digital poderosa, que todos deberíamos escuchar. Así que aquí les va. Resulta que por allá, a comienzos del 2021, yo me encontraba en una situación de mi vida frustrante. No tenía un trabajo estable, había renunciado a terminar una carrera profesional que me conflictuaba demasiado, tenía deudas por pagar, en términos generales estaba atravesando por la noche oscura del alma. Resulta que también en ese momento se me había presentado la oportunidad de un proceso laboral con una empresa para la cual yo ya había trabajado antes, pero por todo el tema de la nueva modalidad de trabajo remoto a raíz del COVID, se requería pasar por una serie de filtros de selección, en el cual el último no pude continuar. Ese filtro era literalmente el último para proceder a firmar contrato. Y la verdad les confieso que me dio un golpe al ego, al alma y a mi identidad como persona muy doloroso. Y en general, esa derrota significó para mí un fracaso rotundo. Me sentía terriblemente inservible, inútil, toda una fracasada. Ahora que lo pienso y digo, recuerdo que tenía muchísimas ganas de llorar, de vomitar. Sentía un dolor fuertísimo en el pecho. Sentí mis intestinos estremeciéndose. Sentía que me faltaba la respiración y lo peor de todo, que todo ese sentimiento me lo contuve por no llorar frente a mi mamá, la persona que siempre me ha apoyado en todo, pero que al mismo tiempo me ha exigido a ser fuerte, a no llorar, a aguantar, a ser una berraca. Y la verdad, vi llorar muchas veces a mi abuela, a mis hermanas, a mis tías, a la mayoría de mujeres de mi clan familiar, pero a ella, a mi mamá, en 2 ocasiones solamente. Con ella era demasiado frustrante demostrar tus sentimientos. Nunca nos permitió ser débiles, ni mostrarnos vulnerables. Al contrario, siempre nos decían, ustedes tienen que ser muy fuertes. Y bueno, pues aquí estoy siendo fuerte. Entonces, después de un par de días de darme palo, de sentirme como una mierda, me sacudí todo eso que sentía y me dije, es ahora o nunca, hay que irnos del país, abrirme caminos en otros lados, empezar de ceros, donde nadie me conozca y darme la oportunidad de demostrarme a mí misma de qué estoy hecha, de convencerme de que sí soy buena para algo, a poner a prueba mi nivel de inglés, este segundo idioma que amo, que me gusta y que me encanta escuchar y cantar, y por el que he descubierto que existe un mundo aquí afuera. Así que empecé a investigar qué países eran factibles para los colombianos en pleno COVID y empezar a planear cómo irme. Dentro de mi investigación, las primeras opciones eran Malta, España y los Emiratos Árabes. Sin embargo, esa búsqueda tardó 6 meses, en los cuales seguí trabajando en cosas esporádicas y en lo que me saliera básicamente. Y fue así como un día del banco me llamaron a ofrecerme un crédito de libre inversión por 21 millones y del que una pensé en usarlo para irme del país. Y así fue como empecé a planear y comprar lo necesario. Adicional a esto, también empezaba a unirme a grupos en Facebook de latinos en España, colombianos en Malta, latinos en Dubái. Este dinero del préstamo también lo utilicé para celebrar mis cumpleaños en la isla de San Andrés. San Andrés es una isla colombiana del Mar Caribe, frente a la costa de Nicaragua. Así fue como el 5 de septiembre me fui para San Andrés sola, porque llevaba semanas convenciendo a mi mamá para que fuera conmigo y nos diéramos ese gustico de estar en este paraíso hermoso. Pero no se pudo porque ella estaba cuidando de mi abuela, la cual ya necesitaba cuidados de una persona senil. Necesitaba que le cambiaran el pañal, ayudarla a comer, a bañar y en general todos los cuidados que necesita un adulto mayor vulnerable. Entonces, fue así como me fui a celebrar mis cumpleaños, a darme esa tregua que necesitaba para perdonarme muchas cosas y recargar energías. Me enfoqué mucho en recobrar seguridad
en hacerme compromisos y en ponerme metas claras para por fin cumplir el sueño de irme del país. Y aquí les quiero hacer un paréntesis de por qué me refiero al sueño de irme del país. Resulta que para mí siempre fue una idea en mi cabeza de conocer lugares increíbles y conocer otras culturas, conocer personas diferentes, creencias que nos diferencian del resto del mundo. Porque cuando yo era adolescente quería agarrar una maleta e irme de mochilera y hacer camino al andar. Y les confieso que cuando empecé a ver todas esas viajeras nómadas, me dio mucho coraje ver cómo otras personas ya estaban haciendo realidad mi sueño más grande, viajar por el mundo, llenar mi vida de aventura, de experiencias por contar. Eso también me pegó al ego, porque era una idea que yo también tenía desde hace muchos años. Así que por eso mi primera idea de empezar fue dar este salto de confianza en mí misma e irme sola a San Andrés. Entonces, ya estando en la isla, un día me escribió un amigo a comentarme que tenía una amiga trabajando en Cancún, México, y que estaba buscando una persona. Así que me puse en contacto con ella y con su jefe. Acordamos el plan de irme a trabajar con ellos y empezar para la tercera semana de octubre. Así que me devolví para Bogotá llena de esperanza e ilusión por empezar a cuadrar todo. Compré tiquetes para México y empezar con los pormenores para poder dejar todo resuelto. Quién cuidara Bodoque, mis pertenencias, mis deberes y obligaciones. Le dejé mi gato a mi mamá en Neiva y me despedí de ella y de mi abuela. Recuerdo mucho ese día. Ese fue el último día que vi a mi abuela. Y le dije al oído, abuelita, váyase a descansar. Sus hijos están bien, sus nietos estamos bien, a ninguno nos falta nada. Ya con todo cuadrado, solo tenía que despedirme de mis amistades y mis hermanos, sobrinos y cuñados. Les confieso que tenía muchísima alegría, mucha emoción. Sentía que por fin algo estaba pasando para que todo fluyera a mi favor. Y se llegó el día de irme. Me despedí de mis hermanas. Ambas lloraron. Yo no entendía por qué. Yo estaba feliz. Mis sobrinos me dieron la bendición. Y así fue como salí de mi casa directo para el aeropuerto. Sentí demasiada emoción. Me acompañaron dos amigos, Julio y Harold. Me dieron consejos, me regalaron dulces, nos reímos, recordamos anécdotas y ya nos dijimos hasta pronto. Mucho cuidado y mucha suerte. Y sí que la he tenido. Fue muy bonito recibir sus palabras. A la fecha siguen siendo mis mejores amigos. Aterricé en Ciudad de México a las 9 de la noche. Tomé un taxi rosado hasta el hostal que se llama El Zócalo Mágico, en todo el centro de Ciudad de México. El primer día me fui a conocer las pirámides del Sol y de la Luna en Teotihuacán. El segundo día tomé un turibús y me fui a dar una vuelta como paseo por todos los sitios turísticos de la ciudad. Y el tercer día turisté a pie por los alrededores del hostal. Pasé por los museos, pero no pude entrar porque había que comprar tiquetes con semanas de anticipación, cosa que yo no sabía ni investigué bien. Solo me dejé llevar por la emoción del momento. No conocía a nadie en particular en el hostal. Habían muchos nómadas digitales, pero con ninguno entablé conversación. En las pirámides sí me hice amiga de un par de españoles que tienen una empresa de apicultura. El año pasado me enteré que uno de ellos había fallecido. Luego me puse en contacto con la jefa y así fue como acordamos el vuelo para Cancún. Y ella me recogería para llevarme al apartamento donde me iba a instalar para empezar a trabajar. Ya instalada en Cancún, las chicas me explicaron más a profundidad cómo eran las ventas. El trabajo era sencillo, vender planchas para pelo, rizadoras y productos capilares. Según ellas, les había ido muy bien en el otro centro comercial y que apenas llevaban 2 semanas en este y que hasta el momento las ventas estaban flojas. Sin embargo, yo tenía toda la actitud. Mis comienzos de vida laboral fueron también en ventas, entonces eso era pan comido para mí. Al tercer día de estar trabajando, llegó un amigo de las chicas. Una era de Cúcuta, la otra era de Venezuela, pero se había criado en ambos países. Ellas eran primas. La otra era de Tijuana, que era la que yo iba a llegar a reemplazar porque le había salido un trabajo mejor. En fin, el man llegó y se quedó 2 noches ahí en la sala de nuestro apartamento. El apartamento era el apartamento, era hermoso, tenía piscina, todas las habitaciones tenían aire acondicionado, había televisor e internet y la cocina era grande y muy bonita. En la primera noche nos metimos todos a la piscina y charlamos de nuestras vidas y el man soltó la bomba. Me vengo a pasar la frontera. Resulta que cuando yo estaba en mis vacaciones en San Andrés, mi amigo Harold me mencionó algo muy similar y me dijo, hágale marica, usted puede.
Y la verdad mi respuesta fue no, eso es peligroso, la gente se muere, a las mujeres las violan y les roban todo. En conclusión, ese tema quedó así. Cuando yo escuché a este man hablar en Cancún, a mí me quedó sonando esa idea en la cabeza, pero no dije nada. El man se quedó otros 2 días y el viernes era mi día de descanso y me fui a dar una vuelta con él, porque él tampoco tenía plan y qué mejor que ponernos a turistear. Entonces me contó su vida y yo parte de la mía. Me dijo muchas cosas para motivarme a irme con él. Literalmente me estaba convenciendo, pero yo tenía mucho miedo. Pero lo que todos decían es que había una alta probabilidad de que funcionara, porque los que ya habían pasado lograban salir rápidamente. De 3 a 4 días te sueltan, decían. Bueno, pues el man se fue y así quedamos. Nos veríamos en Ciudad de México y de ahí para Tijuana o Mexicali. Aún no lo definíamos. El sábado en la mañana yo tomé la decisión. Me iba a pasar también. Tenía razones para hacerlo. Primero, una de las promesas que me hice estando en San Andrés fue aprovechar cada oportunidad que la vida me presentara, porque sabía que no volvería a pasar. Segundo, llevaba una semana y no me había vendido nada. Tercero, me estaba gastando mis ahorros y no estaba produciendo. Y finalmente tenía 3 contactos en Estados Unidos para que me ayudaran a pasar con migración, ya que ese era uno de los requisitos para que ICE te soltara con un sponsor que se hiciera cargo de ti. Así fue como trabajé sábado y domingo sin problemas y el lunes le escribí muy temprano a la jefa, que había amanecido muy enferma y entonces me dijo que me tomara el día. A las 6 de la mañana ya tenía todo empacado y me fui del apartamento sin despedirme de nadie ni darle explicaciones a nadie. Porque la verdad las chicas no me inspiraron confianza. Algunos días decían que sí se querían pasar, otros días no. Entonces esa intermitencia no me generó confianza. Igual tampoco tenían que hacerlo, porque la verdad no hicimos match. Entonces me fui para el aeropuerto y allá compré el vuelo para Ciudad de México. Llegué a un hostal en el centro, cerca al Zócalo, donde ella me había hospedado, y esperé a que el chico se pusiera en contacto conmigo, pero eso nunca pasó. Y allá estuve 2 días resolviendo el tema del dinero y poder pagar el primer 50% a la persona que me había conseguido mi amigo Harold para pasar, para poder comprar otro tiquete que me llevara a Tijuana, porque con el chico nos íbamos a pasar por Mexicali, pero infortunadamente a él lo detuvo la migración en carretera. Él le tenía miedo a viajar en avión y yo le dije que no había de qué preocuparse, porque de todos modos estábamos dentro del país, eran vuelos nacionales. No era sospechoso. Aún así, él se fue por carretera y lo detuvieron por 5 días. Luego lo soltaron, pero ya no teníamos contacto porque para ese entonces yo ya me había pasado. Se llegó el martes y aterricé en Tijuana en la noche. Me recogieron 2 hombres en un carro rojo y me llevaron para un hostal de carretera, muy cerca de la frontera. Y aquí les quiero hacer un paréntesis. Desde que yo me puse en contacto con este man, me aseguró que estaría en buenas manos, que no había de qué temer, que varios familiares suyos ya habían pasado y que ellos eran muy serios, que no me iba a pasar nada malo y pues yo confié, que no estaba corriendo ningún riesgo, que ellos tenían todo planeado y confirmado con la gente de la frontera para que cada persona pasara con permiso de ellos, acompañados por un guía. Entonces, el hecho de aterrizar ahí ya tenía el 90% del trayecto ganado. Así fue como me tuve que esperar 2 días más, no sin antes recibir una noticia que cambió más mi intención y el propósito de querer lograr esta travesía. El miércoles 3 de noviembre recibí un mensaje de mi mamá llorando que se había muerto mi abuela. Y yo sentí un escalofrío en mi espalda. Sentía que mis intestinos se comprimían, mi garganta iba a explotar y sentía ganas de vomitar. Pero aún así me mantuve y no se lo dije a nadie. No quería causarle más preocupaciones a mi familia. Con la muerte de mi abuela tenían suficiente. Solo mi amigo Harold sabía, porque le había pedido el contacto a él. De resto, a nadie más. Lloré mucho, lloré de felicidad porque sabía que mi abuela había dejado de sufrir. Lo veía en sus ojos cuando estaba acostada en su cama, aburrida por no poder hacer nada que le gustaba, adolorida porque le dolía su espalda. Lloraba porque se sentía sola, aún así estando en compañía de mi mamá. Lloré por saber que mi familia estaba atravesando por un momento difícil del cual nos estábamos preparando y yo no iba a estar ahí. Me preocupaba mi mamá. Me llegaban dudas de si sí estaba haciendo lo correcto o no, de si era buena o mala señal que mi abuela se hubiera ido ahora, en este preciso momento, donde yo estaba lista para tomar la decisión más importante de toda mi vida. En el fondo estaba muy tranquila,
porque algo dentro de mí me decía, tranquila, hazlo. Y aparte no tenía otro plan B. Igual, ¿qué más podía perder? Yo mientras tanto fumaba desesperada, me sudaban las manos, no podía mantener la respiración, sentía que el corazón se me iba a salir, me sentía horrible. En general, fue uno de los peores días antes del gran día. Se llegó el viernes y muy a las 7 de la mañana ya estaba lista para dejar todo atrás y empezar con esto que yo lo llamé la decisión. Nos metieron a mí, a un par de chicas más, un niño de 10 años y un joven en el mismo carro rojo. Nos llevaron a una rotonda donde habían puestos de comida y taxis. Nos dijeron, los van a llevar en este carro blanco. Era más pequeño. Y ahí les van a dar las instrucciones de todo. En el carro blanco, el conductor nos dijo que él no se podía detener más de 3 segundos en la autopista. Así que nosotros debíamos salir del carro en pura, a toda velocidad y correr desierto adentro, donde nos encontraríamos con un guía que nos llevaría camino a la frontera de los Estados Unidos. Y así fue. Salimos tan rápido como pudimos, cogimos nuestras maletas y corrimos monte adentro. Recuerdo mucho ese momento porque mi nivel de euforia y adrenalina lo podía sentir en todo mi cuerpo. Nos encontramos con un muchacho de más o menos 17 años para ayudarnos a cargar las bolsas de mercado que nos habían dado con comida, agua, Pedialit, enlatados y dulces. Empezamos a caminar rápido como si tuviéramos afán. Luego de 30 minutos ya caminábamos normal, lo que nos tomó casi unas 2 horas en recorrer, hasta llegar a lo alto de una montaña seca, donde casi me resbalo, pero en general el trayecto estuvo suave. Solo fue difícil soportar el calor y el peso de las maletas, porque ellos nos advertían que no lleváramos peso, porque en el camino nos iba a sobrar. Y sí, durante el recorrido veíamos ropa, zapatos, bolsas y en general basura de otras personas que también habían pasado. Llegamos a la frontera casi a las 11 de la mañana y ahí llamamos al 911 para poder pedir ayuda a la patrulla fronteriza y poder entregarnos a migración, donde esperaríamos a ser procesados y dados en libertad dentro de los Estados Unidos. Esperamos por más de 5 horas porque nos dimos a la tonta idea de seguir caminando monte arriba y lo que estábamos haciendo era alejarnos de la sede de la patrulla fronteriza. Y bueno, hasta aquí les dejo la historia. La intención no es aburrirlos ni alargarme demasiado. Sin embargo, si tienen preguntas, me las pueden dejar en los comentarios, ya sea aquí en el episodio o en las redes de Hablemos de Sueños, que con mucho gusto iré respondiendo a medida que avanza el podcast. Mi recomendado para hoy es el libro de Don Miguel Ruiz, Los Cuatro Acuerdos. Es un libro muy bueno que se los recomiendo de todo corazón. Estos 4 acuerdos son: sé impecable con tus palabras, no te tomes nada personalmente, no hagas suposiciones, haz siempre lo máximo que puedas. Hasta aquí el episodio, muchísimas gracias por llegar hasta aquí, espero no haberlos aburrido nuevamente y de antemano les pido disculpas por los errores de sonido y audio. Estoy aprendiendo a editar. Les pido paciencia. Hasta la otra semana, nos escuchamos, bye.